tenemos la información más oportuna sobre lo que está sucediendo en este día a nivel mundial y a nivel de nuestro país. El tema, desde luego, más actual es el de esta declaratoria de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud. Es un tema que requiere explicación, precisión, contexto. Por ello le hemos pedido al doctor Francisco Moreno Sánchez. Él es médico internista e infectólogo, jefe de medicina interna del Centro Médico ABC, que nos ayude a entender lo que significa esta declaratoria de pandemia por parte de la OMC. Francisco, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Gracias, muy amable. ¿Qué significado en lo concreto para México debe tener esta declaratoria de pandemia que hace la OMS, doctor? Bueno, definitivamente fue una declaración que de alguna manera nosotros lo veíamos venir desde hace ya un tiempo, porque hablar de pandemia es que existe una enfermedad que se está presentando en diferentes partes del mundo de una forma anormal, es decir, una nueva enfermedad. Y eso pues tenemos desde diciembre 31 que ocurrió la declaración de China de que había esta infección por el coronavirus. Creo que México ha tenido la oportunidad durante estos meses de ver lo que ha sucedido en otras partes del mundo. Desafortunadamente, en una opinión muy personal, siento que hemos perdido esa oportunidad de aprender porque pues no hay una prevención, no se han tomado las medidas para contener esta infección, y a menos de que algo extraño suceda con México, porque Angela Merkel acaba de decir que el 70% de los alemanes se van a infectar, Italia está cerrada, Francia, España, incluso ciudades de Estados Unidos piensan tener este tipo de contención. En México seguramente va a ocurrir y mi sentir es que no estamos preparados. Hay quienes consideran que en varios países que tenemos un clima distinto al frío que se tiene en Europa, eso podría evitar que se propague tan rápidamente el coronavirus. ¿Es solo una opinión sin sentido o tiene algún fundamento? No, claro, tiene fundamento porque los virus respiratorios habitualmente requieren de un clima frío y húmedo para que puedan ser más fácilmente transmisibles. Pero eso no quiere decir que no pueda haber transmisión en climas cálidos. Es eso que Australia ayer tuvo 25 nuevos casos y Australia se encuentra en pleno verano con temperaturas arriba de 40 grados. Entonces, sí probablemente ayude a que la transmisión del virus no sea tan efectiva como en el clima frío, pero de que existe transmisibilidad, existe transmisión aún en casos en donde hay una temperatura más alta. Hay una tentación a suponer que la advertencia sobre los riesgos de lo que puede venir constituye una forma, pues, un poco de generar intranquilidad social e incluso posiciones políticas que creen que son apoyo o respaldo a determinada posición política. ¿Estamos realmente en una situación delicada o vulnerable? Pues cuando volteamos a ver lo que está sucediendo en el mundo, pues no somos ajenos de él. Insisto, si esto ha ocasionado tantas alteraciones a nivel mundial, cambios de tipo de vida, tener un país totalmente en aislamiento, en donde no puede uno salir a menos de que tenga que ir por medicamento o por alimento, creo que es algo que nos debe de poner en alerta de que seguramente a nosotros nos puede pasar lo mismo. Ojalá y nos equivoquemos, ojalá y tengamos ese clima y algunos otros tipos de milagro que nos hagan resistentes a este virus, pero la realidad es que no, la realidad es que por eso la Organización Mundial de la Salud da hoy ese aviso, los gobiernos tienen que estar preparados para lo que viene, y los sistemas de salud tienen que estar preparados para los que viene, porque si ocurre un brote brusco de casos de coronavirus en México, y sabemos que el 20% de esos casos van a requerir atención médica, y de una semana a otra se necesitan 2,000, 3,000 camas, no va a haber las camas suficientes en hospitales. ¿Cuántas camas tendremos en este momento para atender una emergencia de este tipo? Ese es un número que yo no puedo decir. Yo no trabajo en el sector público, pero para el problema que hay, y lo podemos ver reflejado con lo que ha sucedido en Italia. Italia tiene una mortalidad del 6%,
en los casos de coronavirus porque su sistema de salud fue rebasado. Es decir, hubo pacientes que requerían estar en el hospital y no podían estar en el hospital porque no había camas y entonces fallecían. Eso mismo pasó en Irán, está pasando en Irán, y pues mi sentir, desafortunadamente, es que esto va a pasar en México. Uh-huh. Y nuestro sistema de salud, el público, en el privado, ¿no está suficientemente preparado para una acometida de este tipo? Pues yo puedo hablar por el hospital en donde trabajo. Aquí hemos hecho protocolos desde hace prácticamente 6 semanas. Uh-huh. Desafortunadamente la medicina privada es una medicina de cierta forma elitista porque no todo el mundo tiene acceso a ella. Claro. La medicina pública, pues en cierta forma está viviendo un cambio, una transición de un sistema que existía antes a un nuevo sistema de atención a la salud, que se va a poner a prueba a todo en estos días. Claro. Dentro de todo este contexto, ¿estamos actuando adecuadamente los mexicanos, atendiendo las recomendaciones básicas de higiene y de evitar contactos? Por un lado, creo que sí. Por otro lado, creo que tendríamos que empezar a limitar actividades en donde exista una concurrencia alta. Deberíamos de evitar ya eventos sociales o eventos de tipo cultural en donde pueda haber una exposición de muchos individuos. Deberíamos de empezar a promover lo que es el trabajo en casa, tratar de disminuir las afluencias de muchas personas, porque es la forma como esto se disemina. En España, una persona que fue a un funeral contagió a 60 individuos. Claro. Entonces, es un virus que tiene una capacidad de replicación alta. Claro. En esos protocolos que usted me dice que en el hospital en el que usted colabora se están realizando, ¿qué implica? Yo ahorita llego ahí, digo que tengo sospecha, me siento mal y puede ser que esté en esa tesitura del coronavirus. Entonces, ¿qué se hace? Aquí en el hospital lo que se hace es que se traslada a un área que ya se diseñó en el hospital, en donde únicamente se atienden casos probables de coronavirus, se aísla, cada paciente está aislado, se le toma la prueba, si el paciente requiere hospitalizarse, entonces pasa a una segunda área, si el paciente está estable, porque el 80% de los pacientes no van a tener una enfermedad que requiera hospitalización, se mandan a casa con las medidas de aislamiento, con un tríptico de lo que tienen que hacer, a las 5 o 6 horas se les manda el resultado de la prueba y entonces ellos saben si tienen que mantenerse aislados por 14 días. Los que requieren hospitalización, hay una parte del hospital que ya se abrió especialmente para este tipo de pacientes y que están independientes de las otras áreas del hospital, porque en China lo que sucedió en un inicio es que el 40% de las infecciones ocurrían en gente que había estado en el hospital, claro, tanto en trabajadores de salud como en otros pacientes. Esto que me dice es en una institución privada de salud, el protocolo que usted nos menciona, pero le pregunto en general, ¿los trabajadores de la salud están bien equipados para evitar que haya contagios hacia ellos mismos? Aquí tenemos todo el equipo que se ha sugerido por la OMS, las batas, las mascarillas N95, tenemos los gogles especiales para evitar contacto en ojos, tenemos los guantes, es decir, tenemos el equipo suficiente. Insisto, no puedo hablar por las instituciones públicas porque no las conozco, pero yo exhortaría a los trabajadores de salud que exijan tener lo que se necesita para que podamos atender a estos pacientes, porque nosotros somos los que estamos en la línea de frente. Claro, claro. Pues doctor Francisco Moreno Sánchez, médico internista e infectólogo, muchas gracias por esta oportunidad de tener su opinión, sus puntos de vista para precisar y esclarecer más este tema. Muchas gracias, doctor. Al contrario, y les doy mi Twitter, ahí estoy tratando de subir información científica, ¿sí? Es @Dr. Paco Moreno 1. @Dr. Paco Moreno 1. Muy bien, gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.